Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Nido y estoy aquí pues, para transmitiros una gran emoción que he vivido este curso que ahora remata, curso lectivo de 2017-2018, y que me ha aportado una gran satisfacción y una gran emoción y ha sido pues, la obtención del certificado de la educación secundaria obligatoria, en mi caso, la educación secundaria para adultos. ¿Qué os hablo? ¿Por qué os hablo de esto? Pues porque el mundo laboral está complejo, está difícil, y esto es una puerta más pues, para la obtención pues, de rellenar un poquito más vuestro currículum, de abriros puertas al mundo laboral, de la formación, de vivir experiencias nuevas y emocionantes, y que el Instituto pues, cuenta también con unas herramientas digamos, pues, excepcionales para la elaboración y la obtención de este curso. Entre ellas el profesorado, que es inigualable, que pone todo de su parte. Si nosotros también ponemos un poquito la nuestra, ellos ponen muchísimo de su parte, con paciencia, con dedicación, un ambiente de armonía que hemos sufrido y que nos ha valorado mucho y te ayuda mucho pues, a levantar la autoestima para llevar esto adelante, para que no nos decaigamos, ¿no?, ante un obstáculo que pensamos que es insalvable, ¿no? Pues no, yo en mi caso particular ha sido muy gratificante, y agradecer pues, a eso, al profesorado que tanto nos ha ayudado, como ha sido pues, Ana, Estefanía, Gabriela, Adán, nuestro jefe y tutor José Luis Mayobre, el director Serafín, al personal de consejería, a Jessica, que también nos ha soportado ahí un poquillo pues, nuestras inquietudes, y que todo ha sido un conjunto pues, todo, pues, de bienestar hacia mi persona y creo que hacia mis compañeros, que también han sido fantásticos, un comportamiento siempre correcto. Y que por vuestra parte, pues nada más, que deis ese paso, que a veces sois al igual reacios a dar, y que la edad no influye, que da igual tener 19 años que 20, que 25, o en mi caso 50, porque ha sido completamente una satisfacción enorme. Que si por un poquito que ponéis de vuestra parte, la asistencia a clase, esos pequeños deberes que ponen, una comunicación vía electrónica también que hay entre el profesorado y el alumnado, que también ayuda mucho pues, a despejar dudas a la hora de cualquier pues, duda que pueda surgir en cualquier ámbito de comunicación tecnológico, de idiomas. O sea que las herramientas mejores no las vais a tener. Yo os animo y seguro que entre todos lleváis este barco particular de cada uno a buen puerto y os va a aportar muchísima satisfacción. De eso estoy muy convencido. Muchísimas gracias y un saludo y hasta siempre.